Gracia presenta. El Evangelio es las buenas noticias de salvación. Y entendemos que buenas noticias nos habla de que nosotros como hombres, como mujer, como seres humanos estábamos perdidos sin Cristo. Pero Dios en su amor, dice en Juan 3:16, que Él dio a su único Hijo para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces entendemos nosotros que las buenas noticias es que Dios nos ha dado un Salvador en el cual nos puede salvar y dar la vida eterna. Ahora, cuando nosotros hablamos de buenas noticias, también tenemos que hablar de las malas noticias. Y las malas noticias que le tenemos que dejar ver a la gente y a nosotros mismos es entender que nuestro corazón sin Cristo, sin Dios, es un corazón pecaminoso, un corazón que está inclinado siempre hacia el mal, que no importa si mucha gente se defiende y dice, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he hecho nada malo, por lo tanto quiere decir que yo soy bueno. La respuesta a eso es no, tú eres malo, y la razón que eres malo, tú y yo somos malos, es porque siempre nos inclinamos hacia el mal. Siempre queremos escoger el mal y siempre vamos en contra de la voluntad de Dios, porque queremos hacer nuestra voluntad, no queremos hacer la voluntad de Dios, sino la de nosotros. Eso nos hace malo, eso nos separa de Dios, el querer nosotros gobernar nuestras propias vidas. Cuando queremos gobernar nuestras propias vidas, lo que estamos haciendo es querer ser igual a Dios o ser Dios de nuestras vidas. Por lo tanto, entonces estamos pecando, estamos lejos de Dios, no lo amamos, no lo obedecemos, no nos sometemos a Él. Pero una vez que comprendemos esa realidad de nuestra vida, entonces podemos entender las buenas noticias. Y las buenas noticias es que hay un Dios poderoso, supremo, que nos ha amado tanto que entregó a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él fuera a la cruz, a morir en la cruz, y en la cruz pagar por todos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Pero no tan solo en la cruz, sino también en la resurrección, porque Él resucitó al tercer día, para vencer a la muerte y para darnos la vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces entendemos nosotros que las buenas nuevas es que tenemos un gran Salvador, y ese gran Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, estas buenas nuevas es lo que llamamos nosotros el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Así que yo quiero que ustedes vean 4 poderosas características del Evangelio. En primer lugar, vemos nosotros que la Escritura nos dice que el Evangelio es de Dios. El Evangelio es de Dios. Miren ustedes en Marcos, capítulo 1, versículo 14, la Escritura dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y podemos ir a Romanos, capítulo 1, versículo 1, donde la Escritura nos vuelve a afirmar esta verdad y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces entendemos y sabemos que el Evangelio es de Dios, y ustedes pueden ir a muchas otras escrituras, como por ejemplo a Romanos 15, 16. Ustedes pueden encontrar ahí en Romanos 15, 16 que dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, en todos esos versículos y en otros que les puedo mencionar ahorita, como 2 Corintios 11, 7, 1 Tesalonicenses 2, 2, 1 Tesalonicenses 2, 8 y 9, 1 Pedro 4, 17, la Escritura nos afirma que el Evangelio es de Dios, viene de Dios. Así que quiere decir que el Evangelio es una iniciativa de Dios. El Evangelio viene de Dios, eso es algo que Dios hizo para el beneficio de cada uno de nosotros
que hemos recibido el Evangelio y hemos sido salvos a través de él. El Evangelio es de Dios porque viene del corazón de Dios, nace en el corazón de Dios. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El Evangelio es de Dios porque es la voluntad de Dios. Dios cumple su voluntad cuando el Evangelio es predicado y las almas son redimidas a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos que se está cumpliendo la voluntad de Dios. Miren ustedes lo que dice en 1 de Timoteo. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. La Escritura dice así, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres y mujeres vengan al conocimiento de Él, sean salvos y pues, la única manera que pueden ser salvos es a través del Evangelio de Dios. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La Escritura nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere la salvación de todo hombre y de toda mujer. Dice la Escritura también que Él no se goza con la muerte del impío, del pecador. Él quiere que los hombres y mujeres vengan al conocimiento de Él y reciban entonces la salvación a través de la predicación del Evangelio. Así que el Evangelio es una iniciativa de Dios, nace del corazón de Dios y es la voluntad de Dios para la salvación de todos los hombres y todas las mujeres, todos aquellos que lo reciben, se arrepienten de sus pecados y reciben al Señor Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Número 2, el Evangelio es glorioso. Vimos entonces que la Escritura dice que el Evangelio es de Dios. Ahora vamos a ver que la Escritura dice que el Evangelio es glorioso. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 11, y vean lo que dice ahí: según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y entonces nosotros ahí podemos ver que el Evangelio es glorioso. El Evangelio muestra, en primer lugar, la gloria de Dios, el poder de Dios. Se manifiesta a Dios a través del Evangelio. En otras palabras, Dios, dice la Escritura, que es espíritu y nadie lo puede ver, pero cuando se predica el Evangelio, este Evangelio glorioso, entonces la gloria de Dios se manifiesta, la presencia de Dios se manifiesta en cada corazón de cada hombre y de cada mujer. Ahora, el Evangelio es también glorioso porque de acuerdo a la palabra de Dios, si vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 5, vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 5, y veamos la segunda parte del versículo. Dice: habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Están ahí? Colosenses 1, 5, la segunda parte del versículo dice: habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces vemos nosotros que el Evangelio de Dios es glorioso porque es la palabra verdadera de Dios, y esta palabra verdadera de Dios lleva fruto. Esta palabra de Dios da resultados, tiene fruto, causa algo, y lo que causa es una transformación en la vida de los hombres y mujeres que reciben el Evangelio de Dios. Transforma sus vidas, cambia sus vidas. Por lo tanto, es glorioso porque hay abundante fruto de salvación
hombres y mujeres se arrepienten, y estos hombres y mujeres que se arrepienten reciben una transformación de vida que dan abundante fruto, que trae gloria a Dios, porque antes vivían para su propia gloria, por sus propios deseos, pero ahora estos hombres y mujeres redimidos por el glorioso Evangelio de Dios son transformados para dar gloria a Dios con todos sus actos, en la manera como hablan, en la manera como se comportan, en la manera como piensan, en la manera como viven, dan gloria a Dios. Por lo tanto, el Evangelio es glorioso porque trae esta gloria a nuestro Señor, a nuestro único Dios verdadero. Amén. Ahora vemos nosotros que el Evangelio de Dios y este Evangelio glorioso muestra los atributos de Dios, los atributos de Dios. En primer lugar, vemos nosotros que el Evangelio de Dios muestra que Dios es soberano, ¿sí? Que Dios es un Dios soberano, que Él hace como Él quiere. Y ese es uno de los atributos de Dios, que es Dios absoluto, soberano. Y muestra el Evangelio de la gloria de Dios, muestra la santidad de Dios y la justicia de Dios. Entonces lo que estamos viendo aquí, que el Evangelio de Dios, el Evangelio glorioso de Dios, nos muestra que Dios es un Dios soberano, porque es de su corazón que Él decide la salvación del hombre y la mujer a través de su Evangelio. Muestra que es glorioso su Evangelio, porque Él muestra entonces su santidad, y muestra su santidad enseñando que Él aborrece el pecado, que no puede haber pecado enfrente de Él. Por lo tanto, Él tenía que actuar y hacer algo para bendecir a los hombres y mujeres que se encontraban en esa condición. Y entonces Él muestra su santidad. La santidad de Dios es manifestada en el glorioso Evangelio. La justicia de Dios muestra que Dios castiga a todos aquellos que han quebrantado su ley, que Dios es un Dios justo, un Dios santo, un Dios soberano. Es soberano, muestra su santidad y trae justicia, porque no permite que los que quebrantan su ley, se salgan con la suya, sino que Él establece su justicia para traerse gloria a sí mismo. Debemos de recordar esto siempre, que Dios siempre se va a traer gloria a sí mismo. Dios muestra que es un Dios que debe de ser honrado, un Dios que debe ser amado, un Dios que debe ser obedecido, un Dios que debe de ser querido, un Dios que debe de ser deseado, un Dios que nosotros debemos de vivir y rendirnos completamente a Él para obedecerlo. Entonces es un Dios que muestra su gloria y su poder a través del Evangelio. Número 3, el Evangelio es poder. El Evangelio es poder. Vayamos a Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. La Escritura dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el Evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿por qué es poder de Dios? Es poder de Dios porque el Evangelio salva al que no se puede salvar. Salva al que no se puede salvar. Debes entender eso. Tú y yo pensamos que tenemos alguna clase de mérito. Todo ser humano piensa que en ellos, o en él o en ella, en mí, hay una clase de mérito, que yo merezco cosas porque yo tengo algo bueno dentro de mí. Por lo tanto, yo soy merecedor de cosas. Yo pienso que ustedes me deben de tener honor, que ustedes me deben de amar, que ustedes me deben de cuidar, que ustedes me deben de considerar, simplemente porque pienso que yo soy bueno o tengo alguna cualidad que ustedes deben de admirar de mí. Pero la realidad es de que no tenemos ningún mérito,
no tenemos nada bueno dentro de nosotros. Por lo tanto, estamos perdidos sin Cristo, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero es por eso entonces que el Evangelio poderoso se manifiesta. Amén. Porque aquello que era imposible salvar, ahora es posible salvar. Así es. Porque es iniciativa de Dios. Porque es el Evangelio que va a traer la gloria a Dios y no la gloria a mí. En otras palabras, nosotros somos salvos no por nuestra propia voluntad, no porque nosotros decidimos seguir a Cristo. Mucha gente está en ese error tremendo de que piensa que es salvo porque sigue a Cristo, porque recibió a Cristo en su corazón. No, hermanos, somos salvos por lo que Dios hizo, por absoluto mérito de Dios. Amén. Porque toda la gloria y toda la honra es solamente para Dios. Gloria a Dios. Simplemente Dios ha mostrado su misericordia. Amén. Al escogerte a ti y al escogerme a mí. Amén. Para que fuéramos parte de su reino. Amén. Por lo tanto, es poderoso el Evangelio, porque salva, transforma. No hay manera que nosotros podamos salvarnos por nosotros mismos, porque nosotros no podemos cambiar nada de nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para que haya cambios en nuestras vidas. Miren ustedes en Jeremías capítulo 13, versículo 23, una referencia que hace ahí a un etíope y a un animal, a un leopardo. Miren Jeremías 13, 23. Dice, mudará el etíope su piel. ¿De qué color es la piel del etíope? ¿De qué color creen que sea? Oscura, morena, ¿verdad? Morena. Y el leopardo sus manchas. El leopardo entendemos que tiene manchas, ¿verdad? Y bueno, dice así, mudará, hace una pregunta retórica, donde está la respuesta ahí mismo, y dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y la respuesta es, no. No hay manera de que podamos cambiar el tinte del color de nuestra piel. Así como Dios nos hizo, ese es el color que tenemos. Ese es quien somos nosotros. Algunos son más blancos, otros son más morenos. Pero es designio de Dios, es la manera como Dios nos hizo. Es para la gloria de Dios. Todos somos iguales, seres humanos. Tenemos exactamente lo mismo, el mismo valor ante Dios, pero diferente piel, diferentes características físicas. Pero si nosotros queremos cambiar eso, no podemos. Por más que lo intentemos, no lo vamos a poder hacer. Seguimos siendo exactamente igual quien Dios nos hizo. Por ejemplo, he escuchado yo noticias en la China que hay muchos hombres que quieren subir su estatura porque consideran que son muy bajitos. Y entonces lo que hacen es que se someten a una operación donde les extienden ¿cómo le llaman? La tibia, ¿sí? La tibia, entonces le ponen, por supuesto, hueso de cadáver humano, le ponen entonces estas extensiones para que entonces aumente unas pulgadas más de estatura. Bueno, lo hacen de una manera artificial, ¿verdad? Pero la realidad es que en el día de la resurrección, Él va a seguir resucitado del tamaño que Dios lo hizo. Amén. ¿Por qué? Porque eso le trae gloria a Dios. Debes entender eso, que cuando no estés conforme en algo en tu vida, que sepas que no es pecado, ¿ok? Que sepas que no es pecado, pero estás inconforme en algo en tu vida, pero es así como Dios lo permitió en tu vida, tú y yo debemos estar agradecidos y debemos decirle gracias, Señor, como tú me hiciste, como tú me formaste, porque tú no te equivocas. Tu escritura dice que tú me formaste
en las entrañas de mi madre de una manera maravillosa. Yo soy creación tuya y he sido creado para traer gloria a ti, Padre. Esa es la actitud que debemos de tener. Estar conformes, sabiendo que Dios es quien se glorifica. Amén. Así que nosotros no podemos cambiar nada de nosotros. Las mujeres se tiñen, bueno, los varones también, se comienzan a teñir el cabello, el bigote, ¿verdad? Para que no se vean las canas. La realidad es de que solamente es algo artificial. Porque abajo de la tinta, ¿qué hay? ¿Qué color hay? Canas, blanco, no cambia nada, ¿sí? Entonces nosotros no podemos hacer ningún cambio de nuestro físico, mucho menos podemos hacer un cambio espiritual en nuestra vida. Nosotros no podemos decidir por las cosas espirituales de nuestra vida. Sino ¿quién tiene que hacer? ¿Quién es quien hace ese cambio? Dios. El Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida y el Espíritu de Dios te convence del pecado que hay en ti, y el Espíritu de Dios te abre el entendimiento que estás perdido, que estás errado en tus pensamientos, que no puedes hacer lo correcto, no puedes pensar lo correcto, no puedes desear lo correcto, porque eres una persona egoísta, eres una persona que quiere solamente lo que tú quieres y no le quieres traer gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo te muestra todo eso, y es ahí cuando el Espíritu Santo te da vida para que te puedas reconocer al único Dios verdadero, al único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En Efesios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, un muerto, ¿quién lo resucita? Solamente Dios. El muerto no se puede resucitar por sí mismo. Entonces es Dios quien lo hace. Dios transforma el corazón y transforma la mente. Por lo tanto, el Evangelio es poderoso, hermanos. Y debemos dar gloria a Dios por ese poder que tiene el Evangelio de transformar nuestras vidas. Porque no depende de nosotros. Nosotros siempre escogemos lo peor, siempre escogemos lo malo, siempre nos inclinamos a nuestros propios deseos, siempre queremos nosotros ganar, siempre nosotros queremos salir adelante por nuestro orgullo y por todo aquello que hay en nuestro corazón. Qué bueno, gracias al Señor, que la salvación no depende de mí y no depende de ti, que solamente depende de Él, y Él nos ha alcanzado para su gloria. Amén. Entonces, Dios lo que hace es que transforma vidas. Dios transforma vidas. La Escritura dice que Él pone un nuevo corazón en nosotros. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne en nosotros. La Escritura dice que nos hace un nuevo hombre, una nueva mujer. Nos da vida en Cristo Jesús. Somos vivificados, vivimos para la gloria de Dios. Es por eso que somos transformados y somos entonces cambiados en una nueva criatura, una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de vivir para la gloria de Dios. Amén. Ahora, en el Evangelio poderoso, ¿qué atributo está mostrando Dios? Dios está mostrando que es omnipotente, Aleluya. Que todo lo puede, que puede salvar al pecador, que puede salvar a aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados y darle una nueva vida. Y eso es lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nuevos hombres, nuevas mujeres transformados. Hermanos, nosotros en el poderoso Evangelio hemos sido transformados para cumplir el propósito de Dios. Nosotros tenemos un destino en Dios que cumplir. No estoy hablando aquí de un evangelio fácil, de ese barato que venden por ahí. No, yo estoy hablando del evangelio real. Yo no estoy diciendo que todas las cosas te van a ir bien. Ese es el barato. No, cuando estás en Cristo no todo te va bien. Cuando estás en Cristo hay persecución por causa del nombre de Cristo. Así es. A la persona cristiana que dice ser cristiana, que le va bien en todo, es simplemente porque nunca menciona a Cristo delante de otros, porque se avergüenza del nombre de Cristo,
porque no predica a Cristo, porque no vive para Cristo. Pero el cristiano que ama a Cristo, proclama a Cristo y es insultado por Cristo, para la gloria de Dios. Por lo tanto, te van a cerrar las puertas. Te van a negar préstamos en el banco simplemente porque eres cristiano o porque eres pastor. Te van a cerrar puertas en los trabajos simplemente porque eres un aleluya, un cristiano que confiesa a Jesús. Los amigos te van a abandonar por causa de Jesús. La familia no va a querer nada contigo por causa de Jesús. Pero ¿qué importa si estás en Cristo Jesús? Cristo Jesús te va a dar el doble de amigos. Te va a multiplicar a la familia. Te va a bendecir abundantemente. Porque transforma tu vida y vives una nueva vida en Cristo Jesús. Cumple el propósito, hermano. Tenemos que vivir no como derrotados, no con temor, no como vivir sin esperanza. Nosotros tenemos una esperanza gloriosa. ¿Y sabes qué es lo que quiere decir la palabra esperanza? ¿Sabes qué quiere decir? La seguridad de que va a pasar. Cuando tú dices, o yo digo, tengo una esperanza, mucha gente la malentiende, piensa, esta persona tiene un 50% que sí, un 50% que no. No, eso no quiere decir esperanza. Esperanza quiere decir, estoy seguro de lo que va a pasar, solamente estoy esperando el día que va a pasar. Sé que Cristo Jesús me va a resucitar de los muertos. Esa es mi esperanza, estoy seguro, estoy esperando el día que eso suceda. Que tenga un cuerpo glorificado. Tengo esperanza de que Dios conteste mi oración. Estoy seguro que Dios escucha mi oración y va a contestar mi oración. No por méritos míos, sino por el amor y la misericordia de Él. Porque sé quién es Dios y lo que Él hace por mí. Vivimos en seguridad. Vivimos seguros en la palma de Dios. Dice la Escritura, nada ni nadie puede arrebatarnos de su palma. Estamos seguros en Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Por eso el Evangelio es poderoso, es glorioso, es de Dios, no de nosotros, no de un predicador, simple predicador como yo, inútil predicador como yo, sino es el Evangelio de Dios para la bendición de todo aquel que lo recibe y lo atesora en su corazón. Número 4, el Evangelio es eterno. El Evangelio es eterno. Miren Apocalipsis 14, 6. Apocalipsis 14, 6. Dice la Escritura, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Lo que está diciendo ahí en otras traducciones, quizás un poquito más claras, dice, vi a un ángel en la cúspide del cielo, en lo más alto del cielo, sobre nuestras cabezas, sobre mi cabeza. Ahí lo vi, al ángel. ¿Y qué estaba haciendo el ángel? Que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora déjeme explicar tantito este versículo. Lo que está diciendo ahí es que ahorita la iglesia, el Señor Jesús, somos nosotros los que tenemos que predicar el Evangelio. A toda criatura, a toda persona que Dios ponga en tu camino, tú eres responsable de predicar el Evangelio. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú tienes el Evangelio, eres responsable de predicar el Evangelio a toda persona que Dios pone en tu camino. Amén. Un día, la Escritura dice que la iglesia va a ser quitada de la tierra. ¿Cómo? Milagrosamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios poderoso que va a hacer eso. Y no miente, y la Escritura dice que eso va a pasar. Amén. Va a quitar a su iglesia de la tierra. Cuando quite a su iglesia de la tierra, dice la Escritura, que va a levantar a 144,000 hombres, varones,
judíos, no de otras naciones, judíos. Y dice la Escritura que esos hombres, varones judíos, son vírgenes, no han tocado mujer. Son jóvenes vírgenes que se han entregado su vida a servir, a buscar a Dios. Y estos 144,000 van a predicar el Evangelio a toda criatura, principalmente a Israel, a los judíos, pero también a otros. Y dice la Escritura que a través de esa predicación va a haber un gran avivamiento y miles de gente que no se puede contar, dice la Escritura, van a venir de todas las naciones a Cristo Jesús. ¿Ok? No se confundan con lo que predican algunos de los 144,000, que son ellos o que es... No. Claramente la Escritura dice judíos, 12,000 de cada tribu, varones, vírgenes, que van a estar completamente dedicados al Señor. Amén. Entonces la iglesia fue arrebatada, ahorita tenemos que predicar el Evangelio arrebatada, quedan los 144,000 judíos predicando el Evangelio. Termina su ministerio de esos 44,000 al final, casi al final de la gran tribulación. Y entonces viene aquí el ángel, como última oportunidad del Dios misericordioso que predicamos, que va a predicar de los más altos del cielo a todas las naciones que se arrepientan, que reciban el Evangelio eterno y vengan a Cristo. Y después de esa oportunidad, entonces viene Cristo en poder y gloria a establecer su reino, donde ya no hay más oportunidad de salvación, porque el Evangelio ya deja de predicarse de esta manera en la tierra. Y entonces vemos nosotros, la Escritura nos dice que este Evangelio es eterno, es de Dios, es glorioso, es poderoso y es eterno. Y es eterno porque da vida eterna, imparte vida eterna a todo aquel que lo recibe. Transforma las vidas de la gente para la eternidad, para que vivan con Dios. Es eterno porque es una verdad eterna, dice la Escritura. Es una verdad eterna. No cambia, nunca va a cambiar el mensaje del Evangelio. El Evangelio no ha cambiado a través de los 2000 años de existencia de la iglesia, desde que nació en Hechos capítulos 2 la iglesia. Es el mismo Evangelio. Si cambian el Evangelio, entonces no es el Evangelio verdadero. Pero el Evangelio de Dios es eterno, es verdadero. Amén. Por lo tanto, ahí vemos nosotros otra atributo de Dios. El atributo de Dios que es inmutable. Dios no cambia. Por lo tanto, su evangelio no cambia, su mensaje no cambia. Sigue siendo el mismo mensaje. Muchas iglesias se preocupan y dicen, vamos a traer un nuevo mensaje a la iglesia, fresco, algo fresco, dicen. Absurdo. Porque cualquier cosa fresca que traigas es del hombre. Lo que necesitamos es predicar lo eterno, que es el evangelio poderoso de Dios, glorioso de Dios. Amén. Para la salvación de los hombres. Así es. Y entonces muestra que Dios no cambia, muestra que su verdad no cambia. Y los beneficios del evangelio son eternos. Todo aquel hombre y mujer que recibe el evangelio de Dios en su corazón y cree que Jesucristo es el Señor y que fue resucitado al tercer día de los muertos, dice la Escritura, será salvo y va a recibir el beneficio eterno de la vida eterna junto con Dios. Estas son las 4 poderosas características del evangelio de nuestro Señor, el cual tú y yo debemos de compartir con toda persona. Yo te invito a que
vuelvas a repasar, estudiar estas 4 características. Que las anotes quizás en la pasta de tu Biblia. Y cuando tengas oportunidad de hablar con alguna persona, la puedas abrir y le puedas decir, mira, déjame explicarte un poquito, hablar de qué es el Evangelio. Y le puedas entonces ir y decir, el Evangelio es de Dios, es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. El Evangelio viene del corazón de Dios. El Evangelio es glorioso porque trae gloria a Dios, es la palabra verdadera, porque muestra la santidad y la justicia de Dios. Dios es santo y nada pecaminoso puede estar ante Él, y Dios va a traer un juicio contra todo aquel que quebranta su ley. Por lo tanto, entonces es un evangelio glorioso porque Dios trae gloria a Él. Él quiere la gloria de todo ser humano. El evangelio es poder porque aquel que no puede ser salvo tiene esperanza en Cristo Jesús, porque Él sí lo puede salvar. Es el único que lo puede salvar. Y el evangelio es eterno porque no cambia este mensaje de amor, no cambia este mensaje de misericordia, no cambia los beneficios de Dios. Te va a dar la entrada al cielo para que vivas con Él eternamente. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.